Hola hermano, esto es otra vez a la luz de los Salmos, ya en el capítulo 106. Y déjame recordarte algo del versículo 105, que fueron 45 versículos. Y en este capítulo van a ser 48, así que tenemos un poco largo nuestro capítulo del día de hoy. Pero algo que te quiero recordar del capítulo 105 es cómo el capítulo habla acerca de las maravillas, las bondades, la misericordia, la benevolencia, la fidelidad de Dios. Y haciendo un contraste con este capítulo 106, porque vamos a mirar la rebelión y el fracaso del pueblo de Israel. Es como un contraste, mientras una parte se muestra fiel y se muestra que guarda su palabra, por la otra parte vemos que hace una promesa que no cumple. Y casi es lo mismo que nos ocurre a nosotros como humanos, como pueblo de Dios, como cristianos, que siempre estamos fallándole a Dios. Y que gracias a la justicia que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida, Él nos ha mirado, Dios nos ha mirado a través de la lente de su Hijo Jesucristo, y es por eso que nosotros somos justificados por medio de Jesucristo. Pero este versículo 106 lo he dividido en 13 partes, así que te invito a que tomes tus notas, a que corrobores conmigo las citas que te voy dando. De hecho, en este capítulo no quiero tocar muchas citas porque son 48 versículos y la verdad tenemos mucho material para ir reflexionando y analizando cada uno de los versos. Vamos a hacerlo de la siguiente manera: del 1 al 3, del 4 al 7, del 8 al 12, y a cada separación le he puesto por título un subtítulo. Así que vamos rápidamente del 1 al 3, la dicha a quienes siguen la justicia. Y es importante reconocer que el autor de este salmo también comienza con darle la gloria a Dios, con reconocer a aquellos que se sienten dichosos por tener y practicar la justicia de Dios. Dice el versículo del 1 al 3, dice: aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y vemos que estas frases han formado parte ya del pueblo de Israel, y se acuerdan que en Dios hay misericordia y que Dios ha sido bueno, y no solamente por un rato, sino que para siempre. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Y es que realmente, no sé si te acuerdas que hemos leído que inescrutables son las maravillas, las obras de Dios son inigualables, incontables. En realidad deberíamos de caer rendidos nada más por estas palabras, de que nadie puede contar las obras de Dios. Y tal parece que el sentido es de que el salmista está mirando por la porción que nos va a dar más adelante. Pues está mirando como que si Dios estuviera lejos de ellos, ya que Dios se había apartado de este pueblo. Dice el versículo 3: dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Y es que si algo hay que entender y hay que reconocer, es de que siempre Dios ha preservado un pequeño grupo para que esté practicando justicia. ¿Y qué cosa es hacer justicia? Más adelante vemos en Gálatas 6:9 que nos invita a hacer el bien. Vayamos ahí a Gálatas 6:9. Es uno de los pocos textos que te voy a estar citando o yendo a otros libros, pero Gálatas 6:9 nos dice y nos recomienda el apóstol Pablo lo siguiente. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y esto es hacer justicia, acordarse del bien que Dios hace, acordarse de las misericordias, de la benevolencia de Dios en todo momento. Y Dios ha preservado, te decía, a personas, en generaciones, para que podamos contar sus obras, contar sus maravillas, dar a conocer este nombre de Dios. Así que la primera parte es la dicha a quienes siguen la justicia. Y es que hay un placer, hay un gozo dentro de nuestro corazón cuando nosotros empezamos a practicar la justicia de Dios, hacer el bien. Vayamos rápidamente a nuestro segundo subtítulo, es del 4 a 7, reconocer nuestros pecados y los de nuestros padres. En otras palabras, lo que heredamos de nuestros padres sí son cosas buenas, muchas, pero hay algo que heredamos desde Adán hasta nuestros días, y de seguro si Cristo no viene en gloria otra vez por su pueblo, esto seguirá traspasándose a las generaciones, y esto se llama pecado, y es algo que estará continuamente
no solamente en los que no son cristianos, sino aún en los que son cristianos. Pero tenemos una dicha, tenemos una ventaja, que cuando nosotros reconocemos a Cristo como Señor y nuestro Salvador, nuestros pecados son totalmente borrados. Nuestro saldo que teníamos en negativo, Dios lo ha pagado. Así que es esa justicia, la de Dios, la que cuenta por medio de su Hijo Jesús. Dice el versículo del 4 al 7. Acuérdate de mí, oh Jehová, según su benevolencia, con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Y comenzará aquí el salmista por relatarnos las veces que el pueblo de Israel ha fallado a Dios. De hecho, miramos ahí que dice: acuérdate de mí, oh Jehová. En otras palabras, sí, reconocemos que hemos pecado, pero Señor, no te olvides de nosotros. Y te daré algo clave. En el 105, capítulo 105, 5 dice: acordaos de las maravillas que Él ha hecho. El salmista estaba animando a recordar todas las obras, las proezas, los prodigios, los milagros, las obras majestuosas que Dios ha hecho. Pero chécate el versículo 106, versículo 7. Nuestros padres no entendieron tus maravillas. Y parece algo tan repetitivo. Aún en nosotros que somos cristianos, muchas veces nos olvidamos de las maravillas de Dios y solo nos acordamos cuando estamos pasando por necesidades, cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando por enfermedad. Es más, no nos acordamos muchas veces de Dios cuando le damos la espalda a Dios y comenzamos a hacer y a practicar el pecado. Pero sí volteamos a ver a Dios cuando Dios ya nos ha metido en ese círculo, cuando somos arrastrados, cuando somos esclavizados por el pecado y vemos que no podemos salir de ahí. Comenzamos a clamar nuevamente a Dios. Y Dios, en su promesa, en su benevolencia, Dios escucha nuestro clamor y nos vuelve a restaurar. De hecho, si tú piensas, tú que no eres cristiano, piensas que Dios no lleva una lista de todos los actos que hemos cometido, pues miraremos que en este salmo que Dios se toma el tiempo, se toma la molestia de ir anotando cada una de las situaciones en las que nosotros nos rebelamos contra Él, somos apáticos, somos rebeldes. Dios lleva un control de todas las obras que hacemos. De hecho, en Eclesiastés vamos a mirar cuando lleguemos a ese libro, como al final el autor de Eclesiastés nos dice que de todas las cosas que hacemos daremos cuenta a nuestro Creador. Así que entramos en esta segunda parte, que fue reconocer nuestros pecados y la de nuestros padres. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues si no reconocemos que Cristo es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Mesías, estamos totalmente perdidos. Nosotros tenemos esa invitación a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Jesucristo dice que Él ha sido la propiciación por nuestros pecados. Él ha sido el pago que Dios demandaba por nuestros actos, por el pecado original. Cristo envió en propiciación por esa transgresión a Cristo Jesús. Y por eso nosotros debemos de recordar siempre que Cristo Jesús ha sido siempre el que ha estado abogando, intercediendo por nosotros. Sigamos ahí del versículo 8 al 12. Y el subtítulo le he puesto: el notorio poderío de Dios. El notorio poderío de Dios. Dice: pero Él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Hermanos, este versículo me impactó mucho cuando lo estaba leyendo. ¿Por qué? Porque me fui a Juan 3:16, y Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Pero no simplemente lo amó y se quedó nada más ahí, sino que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Cristo Jesús no se pierda. Y fíjate qué precioso es Jesús, qué precioso es Dios cuando entra. Y vemos en el Salmo, a la luz de los Salmos, el versículo 8 al 12, dice: pero Él lo salvó por amor. Si te das cuenta que la misericordia de Dios tiene que ver con el amor inagotable de Dios,
Dice, por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Dice el 9, reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como un desierto. Lo salvó de mano del enemigo y lo rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron a Dios. Este episodio lo miramos a la salida de Israel de Egipto. Ya el faraón había dicho que se vayan, pero cuando estos se dieron cuenta de que eran los siervos, que ya no iban a tener esclavos, van tras ellos. Y los israelitas, ahí lo puedes mirar ahí en Éxodo y en Números, cómo los israelitas comenzaron a renegar contra Moisés y decirle, para eso nos has sacado de Egipto, para que muramos aquí, para que parezcamos aquí en el desierto, que acaso no habían tumbas allá en Egipto para nosotros. Sin embargo, comenzaron a clamar a Dios y Dios escuchó sus clamor, hizo la primer de muchas obras maravillosas. Y digo la primera y de muchas porque nunca antes de este episodio se había dividido el mar en dos y la gente había podido atravesar en ella. Y aquí nos relata que por un abismo, como un desierto, Dios es el que hizo posible estas cosas, así como ha hecho posible nuestro desierto, que nosotros clamábamos por esa agua de vida, que no, para nosotros no existía esa agua, pero aparece Jesucristo. Alguien nos habló de Jesucristo, alguien se tomó el tiempo de hablarnos del Redentor, de que en Él hay aguas de vida eterna, y vuelve nuestro desierto en manantiales que fluyen y saltan para vida eterna. Dice el versículo 12, entonces creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas. Aquí voy a hacer una pausa pequeña y pareciera ser que este milagro de Dios, este milagro de Jehová, al abrir los mares y al pasar ellos y al ver que sus enemigos son tragados por el mar, pareciera ser que ahora sí, Señor, te vamos a creer. Hemos visto tu gloria, hemos visto tu mano de poder, hemos visto tu autoridad, hemos visto tu majestad. Pero ¿qué pasa? Vayamos al versículo 3 en adelante. Y del versículo 3 en adelante, el subtítulo que he puesto ahí es tentaron a Dios. Y parece algo irónico y muy repetitivo en nuestra vida, que cuando terminamos de ver el poder de Dios, la mano de Dios, cuando nos ha sacado del pecado, cuando nos ha levantado de la cama, cuando ha hecho un milagro a favor de nosotros, rápida y prontamente le damos la espalda. Checa lo que dice el versículo 13 al 18. Esta parte le he puesto tentaron a Dios. Dice, bien pronto olvidaron sus obras. ¿Te imaginas que acababan de salir de Egipto? Habían visto todas las plagas que Dios había mandado. Habían visto la muerte de los primogénitos. Habían cruzado el mar rojo. Pero el versículo 13 nos dice, bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Y parece mentira, pero nosotros muchas veces no esperamos en el consejo de Dios. ¿Cuántas veces hemos fracasado por no esperar en el consejo de Dios? Dice el versículo 13, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Y esta palabra desordenado quiere decir que actuaron locamente, que no se esperaron a escuchar el consejo de Dios, no esperaron a su líder Moisés, no esperaron que Dios diera ese segundo paso para llevarlos por sendas donde no iban a sufrir, donde no iban a carecer de cosas, donde Dios mismo iba a hacer su provisión. Dice el versículo 15, el 14, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y te decía que esto ha sido muy repetitivo aún en nuestras vidas, porque nosotros hemos muchas veces tentado a Dios. Cuando hemos visto a nuestros enfermos que no sanan y decimos, Señor, ¿que acaso no eres Dios? ¿Que acaso no tienes poder? ¿Que acaso no soy tu hijo? ¿Que acaso no me has perdonado? No hemos aprendido a esperar en Dios, no hemos aprendido a esperar en el consejo de Dios, y vemos otra vez cómo el pueblo de Israel vuelve a tentar a Dios. Dice el versículo 15, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Esta gente estaba pidiendo carne. Esta gente
quería que les sirvieran a ellos en el desierto. Acababan de ser siervos y ahora querían que Dios mismo fuera el sirviente de ellos. Y el Señor les cumple lo que ellos quieren, pero también Dios trae juicio sobre ellos. Dice el versículo 18, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán, y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Otros dos hechos muy importantes, y por eso te decía que Dios está al tanto de todo lo que hacemos, de todas las cosas que nosotros pensamos de que van a quedar así en el olvido. No, Dios traerá a nuestra mente en el día que nos presentemos ante el trono de gracia, ante el día del tribunal de Cristo. Dios nos traerá a la mente, para aquellos que no han sido justificados, todos nuestros actos en los cuales abominamos a Dios, en los cuales le dimos la espalda a Dios. Dice el versículo 16 y 17, recordándonos algo que sucedió en el equipo de Moisés. En el equipo de Moisés había un hombre llamado Coré que se rebeló contra Moisés y Aarón. Y Coré dijo, ¿que acaso solamente Dios usa a Moisés y Aarón? No, también nosotros somos parte del pueblo. También nosotros podemos formar parte de esa élite que Dios ha escogido. Y es que lo que pasaba aquí es de que ellos, no era porque Moisés y Aarón eran los preferidos de Dios, sino que Dios había capacitado a Moisés y Aarón para hacer este trabajo determinado. Pero la envidia empezó a hacer carcoma en la vida de Coré, y no solamente de él, sino que dice también en Números que 250 de los sacerdotes que él o que estaban a favor de Coré también fueron consumidos por el fuego de Dios. A unos se los tragó la tierra, pero a otros fueron consumidos por la llama de Dios. Y miramos aquí que cuando hay rebeldía de parte del pueblo de Dios, también hay juicio. Dice el 19, del 19 al 23, te mostraré ahora la intercesión. Y es lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer, a lo mismo que Jesús hace por nosotros, interceder ante el Padre. Nuestras oraciones pueden interceder por otros, ya sea para salvación eterna, para una salvación de fe, que otras personas puedan conocer al verdadero Dios, o ya sea también para interceder por salud física, por salud espiritual, por los ánimos que a veces andan por los suelos. Dice el versículo 19 al 23. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo. Y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación, para que no los destruyeses. Esto fue el colmo. Ya Dios los había perdonado una y otra vez, les había dado libertad, los había traído ya por lugares donde nadie creía que había agua y que había alimento. Dios había sido su proveedor, su sustentador, mas sin embargo, en la primera oportunidad que tuvieron, le dieron la espalda a Dios, construyeron un becerro de oro, construyeron un buey, como dice ahí, y dijeron, Israel, y increíble aquí el propio Aarón, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y cuántas veces nosotros también no hemos tenido nuestros dioses, que pensamos que Dios no está actuando a nuestro favor y corremos a nuestros ídolos. Y la sutileza de Satanás ha sido tan grande que a veces no discernimos, que a veces hombres se han convertido en nuestros ídolos, que a veces métodos se han convertido en nuestros ídolos, que a veces cosas místicas se han vuelto en nuestros ídolos y nos olvidamos del único y verdadero Dios. Dice el versículo 19, hicieron becerro en Horeb, se postraron en una imagen de fundición. ¿Y cuántas veces tú y yo no nos hemos postrado ante una imagen? Adorarla, venerarla, y nos olvidamos de ese Dios.
Dice el versículo 20, así cambiaron su gloria. ¿Cuántas veces nosotros no hemos cambiado la gloria de Dios? Y el llamado aquí es a seguir reconociendo la gloria que solamente viene de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Él es la gloria de Dios que se reflejó en la humanidad para que todo aquel que lleguen a Jesús en arrepentimiento o en fe, podamos encontrar salvación en la persona de Jesús. Dice el versículo 21, olvidaron de Dios su salvación. No nos olvidemos de Jesús. No nos olvidemos de Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. No le demos la espalda. Dice el versículo 22, maravillas en la tierra de Canaán, cosas formidables sobre el mar Rojo. Y Dios trató de destruirlos. ¿Tú te imaginas que a veces nosotros decimos, Dios no castiga, Dios es bueno, nosotros somos los que nos castigamos a nosotros mismos? Déjame decirte que no, que Dios cuando se aira, el amor de Dios también tiene que tener ese carácter de ira para corregirnos, para instruirnos, para redarguirnos, para volvernos al redil. Puedes mirar el ejemplo de los pastores de ovejas, cómo traen una varita ahí para enderezar a aquellas que se están desviando. Y si la oveja es muy terca, es muy necia, el pastor lo que hace es quebrar, traer dolor a una de sus extremidades. ¿Para qué? Para que ese animalito no pueda perderse, esté ahí y reconocer que solamente depende del pastor. Vayamos al versículo 24 al 27 y le he puesto el subtítulo, aborrecieron la heredad. Aborrecieron la heredad. Dice el 24 al 27, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová, por tanto alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por la tierra. Fíjate que dice, no creyeron a su palabra. Y una de las citas que te voy a dar para relacionarlo esto con el Nuevo Testamento es Hechos 3:18. Pero muchas veces nosotros mismos hemos rechazado, hemos aborrecido la heredad que Dios nos ha prometido. Dice Hechos 3:18. Y aquí el apóstol Pedro ya dando su primer discurso. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. El problema aquí era de que los judíos habían rechazado la gloria de Dios, habían rechazado al único y verdadero Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Ellos le dieron la espalda al grado que llegaron y le hicieron juicio a Dios. Lo llevaron, lo castigaron, lo encerraron, lo menospreciaron, lo escupieron, lo maltrataron, lo ultrajaron y al final lo crucificaron. Pero el apóstol Pedro aquí le dice, Dios había ya determinado estas cosas. Así como estaba escrito que su Mesías pereciera, así sucedió. Pero antes de eso, miramos que su mismo pueblo lo aborreció, lo entregó a muerte. Pero no te quedes ahí con esa idea que los judíos fueron los que entregaron a Dios. No, Él se entregó por amor, se entregó por Él mismo. Él mismo dijo, nadie me quita la vida, yo la doy por amor. Pero por ese amor donde estamos incluidos, no solamente los judíos, sino que están incluidos los gentiles, tú y yo somos gentiles. Y su amor nos alcanzó. Y muchas veces nosotros aborrecemos esa gracia de Dios. La damos como por algo insignificante. Y cuando hacemos eso, es la misma vida, la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo que estamos aborreciendo. El versículo 28 y 29, provocaron la ira de Dios. Ese es el subtítulo por si gustas ir tomando nota. Dice el 28, se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Igual, miramos en el Antiguo Testamento cómo este pueblo comenzó a mezclarse con las mujeres moabitas
Pero no solamente era esto, sino que estas personas lo llevaron a adorar a otros dioses. Llegaron al grado de ofrecer a sus propios hijos en sacrificio a dioses paganos. Llegaron al grado de darle la espalda a Dios otra vez. No les bastó ya con lo que hemos leído. No les bastó, sino que se empezaron a mezclar, empezaron a traer idolatría al pueblo, comenzaron a construir los pequeños lugares para adorar a los ídolos. El pueblo se empezó a inmiscuir al grado de que los mismos líderes cayeron en esa idolatría. Y de hecho hay un pecado de fornicación, está relacionado con la prostitución, está relacionado con aquellos que practican el adulterio, pero también la fornicación está de la mano con la idolatría. Y darle la espalda a Dios es fornicar. Miramos también cómo Dios nos ha escogido a nosotros como pueblos, nos ha escogido como iglesias, como una esposa ataviada para el novio. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros de que fuéramos engañados, que recibiéramos esa experiencia de ser infiel? Nos sentiríamos airados. Y fíjate que dice el 29, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. ¿Ves cómo Dios trae juicio también? Dice el versículo 31 y 30 y 31. Y aquí le he puesto el celo de Fitnes. Fitnes era uno de los nietos de Aarón que se paró por la verdad. Trajo juicio. Dios utilizó a Fitnes para traer juicio y pusieron un alto a toda la maldad, a toda la iniquidad, a toda la transgresión del pueblo. Dice el versículo 30 y 31, entonces se levantó Fitnes e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos parado por la verdad, a defender la causa de Dios, a establecer los principios y valores que nos traen integridad, que nos traen ética? Me imagino que pocas veces o nunca lo hemos hecho, pero es un llamado a tiempo a traer juicio, que si nosotros Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, podemos comenzar a hacer justicia, a hacer el bien. Y ese es un llamado para todos los hijos de Dios. Al igual que Fitnes se puso la camiseta del equipo de Dios para defender lo que estaba mal, lo que estaba torcido. Hoy miramos desde los púlpitos decir tanta aberración y nadie es capaz de decir basta, de desenmascarar. Debemos de tener esa actitud como el celo de Fitnes, de defender los fundamentos que nos hacen ser cristianos, los verdaderos fundamentos, no estarnos peleando por la ropa, no estarnos peleando por el vestir, no estar peleándonos por el velo, no estar peleándonos por el ayuno. No, hay cosas fundamentales que se deben de defender: la fe en Cristo Jesús, la deidad de Cristo Jesús. Hay cosas fundamentales que nos deben de unir y hay cosas secundarias que son preferencias. Vayamos ahí al versículo 32 en adelante, del 32 al 33, y le he puesto el enojo de Moisés. Y aquí hay un contraste, porque en el capítulo 23 vimos cómo Moisés intercede, pero ahora en el capítulo 32 al 33 también Moisés tenía su parte humana. Fíjate, también irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos. También vemos este pasaje ahí en Números. A Moisés se le ordenó hablarle a la roca, a la peña, para que ésta fluyera agua, y Moisés la golpeó 2 veces y hizo una pregunta: ¿qué acaso sacaremos agua de estas rocas? Como que por un momento Moisés le dio rienda a una ira, pero que no era una ira santa. Moisés se enojó y le pegó con enojo a la roca, a la peña,
Y lo maravilloso que es Dios, que Dios no dejó de darles ese líquido vital, pero también volvió y trajo juicio. De hecho, uno de los que pagó caro esto fue Moisés. No se le permitió entrar a la tierra prometida. Aunque vemos más adelante que Moisés volvió a rogarle a Dios, volvió a implorarle a Dios y le dijo el Señor: lo que he dicho, Moisés, eso es, basta. Y muchas veces nosotros intentamos torcerle la mano a Dios, pero cuando Dios habla, así es. Dice el versículo 33, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Tenemos muchas veces que meditar en lo que decimos, estar atentos en lo que vamos a decir. ¿Por qué? Porque podemos ser para edificación o ser para destrucción. En este caso, Moisés se precipitó para hablar y para actuar. Se llenó de enojo Moisés. Se había cansado de aquel pueblo que a cada rato le estaba reprocha y reprocha. Vemos cómo también Moisés mismo los intercedió por ellos, pero llegó el grado de que él se enojó, él mismo se enojó con su pueblo. Vayamos ahí al versículo 34 al 39. Y esto le he puesto la desobediencia a Dios. La desobediencia a Dios. Dice del 34 al 39. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y les sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos, de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se les había ordenado sacar a todos estos pueblos. A Saúl en una ocasión se le dijo: mira, tienes que aniquilar a todos. Pero este hombre perdonó a su rey y se trajo según los bienes y dijo: es que esto es para Jehová, siendo que Jehová es el dueño de todas las cosas. Él no necesitaba eso, más bien él estaba pidiendo la obediencia del rey, la obediencia de su pueblo. Y vemos que progresivamente el pueblo se fue inmiscuyendo, se fue mezclando. La Biblia más adelante nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que ama el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuántas veces nosotros no nos hemos visto tentados a practicar, a ejercer, a hacer las cosas que el mundo hace. ¿Por qué? Porque nos comenzamos a inmiscuir con el mundo. De hecho, también Romanos nos dice que no nos conformemos a este siglo, que no nos mezclemos. También nos dice que qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. Nosotros hemos sido llamados a ser esa luz, a ser la sal de la tierra, pero cuando la sal esta ya no sirve, cuando ya no hay sal, cuando ya no hay sabor, la Biblia nos dice también que esa sal nada más sirve para ser pisoteada, para ser aullada. Y nosotros hemos sido culpables de este pecado porque muchas veces hemos tomado, me incluyo ahí, porque muchas veces he dejado en mal el nombre de Cristo Jesús, he dejado mal el nombre del cristianismo. Pero también otra cosa, que hay perdón en la sangre de Cristo Jesús para perdonar nuestros pecados. Que hay perdón y que mientras estamos en vida, nunca es tarde para venir en arrepentimiento y fe y decirle al Señor que cambie nuestra vida, que transforme nuestra vida, que vea en nosotros ese corazón que está dispuesto para servirle, honrarle, glorificarle, exaltarle. Vayamos ahí al versículo, sigamos adelante en el versículo 40 al 43. Dice, y le he puesto por título a esto, el abandono de Jehová. Y eso es lo que Dios hace. Y en otros videos yo te decía que no hay nada peor que el abandono de Dios. Puedes tener todas las cosas materiales, puedes tener todos tus bienes, pero si Jehová, si Dios, si Jesús te abandona, estás perdido, estamos perdidos. La Biblia nos dice que separados de Él nada somos. Dice el versículo 40, se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñoraron de ellos los que les aborrecían. Y nosotros podemos, ¿es esto posible? ¿Dios entrega a los que Él ama, a los escogidos? Sí.
¿Con qué propósito? Para que ellos reconozcan quién era su Dios, para que ellos reconozcan quién les da libertad, para que ellos que reconozcan de dónde viene la provisión de Dios. Dice el 42, sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Y vemos hasta la llegada de Jesús cómo el pueblo de Israel, los judíos, estaban oprimidos por manos extranjeras y abusaban de ellos. Pero esta era consecuencia de la desobediencia de Dios. ¿Te acuerdas de lo que era antes el pecado? Como Dios le había dicho a ellos que si hacían esas cosas, Él mismo se encargaría de entregarlo en manos de sus enemigos. Pero también había dicho Jesús, pero cuando ustedes reconozcan y clamen a mí, yo vendré en su auxilio. Interesante todo lo que estamos mirando, porque nos ha sucedido muchas veces a nosotros. Así que miramos del 40 al 43 el abandono de Jehová, y dice el 43, muchas veces los libró. Se nos cuentan unas cuantas cosas aquí. También adelante vemos que si todas las cosas que ocurrieron fueran escritas, dice la Biblia, que no habrían libros donde acomodar tantas cosas. Esas solamente las que Jesús hizo. Pero cuántas cosas no pasaron en el Antiguo Testamento que no han sido escritas, que nada más se nos dejó lo que el Espíritu Santo quiso que se nos revelara. Dice, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. No entendían, eran rebeldes, eran burros, eran cabezas duras. Pero no te admires de eso. También nosotros hemos sido así. Y muchas veces seguimos así. El versículo 44 al 46. El inigualable amor de Dios. El inigualable amor de Dios. Si estás tomando notas, son puntos que te estoy dando para que reflexiones en cada uno de ellos. No te estoy llevando a otras citas porque son 48 versículos y casi ya llevo 40 minutos hablando. Pero dice del 44 al 46, con todo él miraba cuando estaban en angustias y oía su clamor. Y es que Dios no está ajeno a lo que nos sucede. Dios no está ajeno a lo que le pasa al impío y al que es santificado. Dios siempre está al pendiente de nuestras angustias y de nuestros clamores. Y te decía que siempre Dios ha guardado un pequeño remanente que está clamando a Dios por su bondad y su misericordia. El título es El inigualable amor de Dios. Y es que en el amor de Dios no hay ningún límite que nosotros podamos decir, se le acabó el amor a Dios. No, siempre hay amor. Y es abundante y rico en misericordia. Dice el versículo 45. Y se acordaba de su pacto con ellos. ¿Te imaginas que por su amor Él se acordaba de su pacto? Y dice, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Y esto no quiere decir que tengamos un Dios que se arrepienta de hacer las cosas. No. Él tenía esa misericordia. Su amor inagotable lo llevaba a tener misericordia, piedad. Se arrepentía de cómo ese pueblo le había sido infiel, de cómo ese pueblo le había ocasionado dolor. Porque dice ahí el versículo 45, a la muchedumbre de sus misericordias. Y el 46 dice, hizo así mismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían como esclavos. Allá en la esclavitud, Dios les permitía a estos reyes paganos en que pequeños grupos como los de Nehemías, como los de Esdras, fueran y reconstruyeran la ciudad para adorar a Dios. Dios mismo le daba esta oportunidad a ellos por medio de sus opresores, para que estos mismos opresores fueran y les proveyeran material, les proveyeran alimento, les proveyeran cosas para ir a adorar al verdadero Dios. De hecho, muchos reyes paganos vinieron al conocimiento de Dios. Lo fue Nabucodonosor, lo fue Ciro, rey de Persia. Muchos de los reyes paganos cayeron de rodillas ante la majestad y el poder de Dios. Miramos el 47 y 48 y le he puesto la humillación del pueblo. Y termino con esto. Dice, sálvanos Jehová, Dios nuestro. Otra vez ahí reconociendo ya el pueblo. Todos juntos a una voz, sálvanos Jehová, Dios nuestro. Ahora sí era su Dios. Cuando estaban en rebeldía, no eran sus dioses. Dice, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre,
para que nos gloriemos en tus alabanzas. Ellos pedían ser otra vez unificados para que como pueblo pudieran alabar ese nombre grandioso de nuestro Señor, nuestro Dios. Pero en el nuevo pacto, en el pacto mesiánico, Dios ha formado de todas las naciones una sola nación, el verdadero Israel, donde nosotros un día vamos a reunirnos todos juntos, a adorar a ese Dios, a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el versículo 48, y termino con eso. Bendito Jehová, Dios de Israel. Otra vez el pueblo bendiciendo a Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Qué bonito será cuando nosotros podamos decirle al Señor con nuestros labios, con nuestro corazón, con nuestros hechos, con nuestra actitud: bendito sea Jehová nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos ha redimido, que nos ha comprado, que nos ha traído a ser parte de la familia de Dios. Antes nos miraban como advenedizos, como extranjeros, pero hoy venimos a ser parte de ese pueblo hermoso, glorioso, que Dios mismo nos ha llamado hijos de Él. Siéntete bien, siéntete alegre, satisfecho de ser un gentil que ha venido a conocer la palabra de Dios por medio de Cristo Jesús, que ha venido a reconocer su salvación por medio de la palabra de Cristo Jesús. Dios en su plan maravilloso, Dios en su plan redentor, ya nos tenía previsto aún a los gentiles desde antes de la fundación del mundo para que viniéramos a formar parte de ese pueblo de Dios, ese pueblo que al final de la humanidad llegaremos ante su presencia, y dice la palabra de Dios que estaremos cantándole para siempre y por toda la eternidad a ese Dios único y verdadero. Dios te bendiga. Esto se da a la luz de los salmos, el Salmo 106, y no te pierdas el 107, el 108. Un saludo para mi prima Marielma, para mis primos ahí en Chiapas, para mis tíos, mis tías, y un saludo para los hermanos de aquí de la iglesia. Dios te bendiga.